¿Cómo son las mentiras verdaderas? Hace muchos años hubo una película de Dustin Hoffman y Robert De Niro. El tipo tenía una agencia de publicidad, de promociones, y le quería contar al presidente, en aquel momento de los Estados Unidos, cómo armar una guerra. Después lo vimos. El 2001 y las torres es otro tema. Pero cómo armás mentiras verdaderas. Tuvimos en esta mesa a un muchacho muy joven de apellido Pellegrino, que con el tic-toc, tic-toc, toqui, 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 te va contando que resuelve tu vida. El toqui-toqui. Y el toqui-toqui no te resuelve la vida. Te entretiene algunos segundos. Pero hay algo que se llama falacias libertarias. Anda. Yo creo que muchas de las cosas que Milei plantea son impracticables. Pero no queremos quilombo, tiros, no, nadie quiere eso. Bueno, pero tampoco hay que dejarse extorsionar. No. Entonces, aquellos que estén organizando problemas serán presos. Hay que cerrar el CONICET. Hay que cerrarlo. A ver. Perdón. Oh, pero espera que argumente. Espera, si argumenta todo junto. El Inca. El Canal 7. Por supuesto. A veces somos fáciles. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Te estoy preguntando de dónde vas a sacar 35.000 millones de dólares. Bien, ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esas estupideces que andaban diciendo, que se necesitaban 70.000, 80.000, ya no tiene sentido. Bueno, pero el Banco Central también tiene activos. En monedas extranjeras, en swaps, A ver, etcétera. tiene títulos públicos. Sí, por ejemplo, tiene títulos públicos, sí, en pesos, en dólares, tiene adelantos que le hizo al Tesoro. Si esos bonos cotizaran al 20%, yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Lo que plantea son reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Eso estamos todos de acuerdo. Yo te hablo de la primera generación, que es la más importante, porque si no pasamos bien la primera generación, no podemos llegar a la segunda generación. Que lo mismo pasa con el tema cuando nos ponemos a discutir sobre el sistema de vouchers, que es la tercera generación. Ya lo discutimos varias veces, lo debatimos de cuánto va a ser el proceso de dolarización. No sé si vamos a llegar a hacerlo en el primer mandato de gobierno. ¿Qué haces si el Congreso dice no? Lo voy a plebiscitar. Él quiere hacer un plebiscito. Los plebiscitos acá no son vinculantes. Entonces, para que lo sean hay que modificar la Constitución. Tampoco puede por ese lado. Mentiras verdaderas. Nico, Márcico. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Peretti. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Salud y cosechas, dice él. Salud y cosechas. Sofía Caram. Si no lo dice, no arrancamos. Walk the Dog, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Él es Guido Agostinelli. Y entre otras cosas, viste que te mostramos la tapa del Broly. Ahí está. Gracias, don Guido. ¿Qué querés contarnos con el libro? Bueno, en el libro hicimos un trabajo, digamos que ya llevó bastante tiempo, más de un año, en el cual estuvimos trabajando sobre las distintas verdades reveladas que va planteando el libertarianismo en Argentina, más precisamente representado por Javier Milei, en el cual nos muestran distintas supuestas verdades y las vamos explorando una por una, tratando de hacer una comparación, no solamente en el caso argentino, porque tuvimos implementaciones digamos, de esto que están proponiendo en el caso argentino, tanto en la dictadura del 76 como durante el menemismo y en forma parcial también durante el macrismo, y vemos cuáles fueron las consecuencias que esas medidas trajeron. Y a su vez también analizamos los casos internacionales. El caso, por ejemplo, del índice de libertad económica, que es básicamente como ellos terminan delimitando cuáles son los países más libres y los menos libres, y cómo, por ejemplo, el país número 1 del índice de libertad económica, Singapur, y como es es un país, digamos, con el mismo partido en el gobierno de 1959, con muchas restricciones a las libertades, pero a su vez también, por ejemplo, el mayor poseedor de tierras en Singapur es el mismo Estado. Entonces esto hace que sea a su vez un Estado muy intervencionista. Entonces no hay un Estado plenamente libertario, o sea que esto sería un experimento eventualmente muy raro, y a su vez todas las medidas que tienden a liberalizar la economía, y más en un país subdesarrollado como el nuestro, traen consecuencias mucho más negativas de lo que se intenta solucionar. Guido, hablas de falacias, pienso en las onceras, ¿no? Sí. También.
¿Cuál es la soncera, la falacia más grande? Y pienso en la libertad, el concepto de libertad. ¿Qué tenés ahí estudiado? Sí, el concepto de libertad ahí es bastante llamativo como ellos lo plantean, porque en realidad, si vos no prestás atención, no haces obligatoria la educación, no aportás nada en cuanto a salud, ¿qué libertad tienen las personas para poder expresarse y poder desarrollarse? O elegir su vida. Exacto. Claro. Todo lo que son condiciones sociales, tanto en el mercado laboral, lo mismo, esta cuestión de negociar de igual a igual, ¿no? Como si fuésemos dos iguales. Entonces, las condiciones sociales, eso es lo que hay que entender y que recorre un poco todo el libro, son totalmente suprimidas del análisis. Entonces no están metidas como variable. Al no estar metidas como variable, lo que ocurre es que te dan resultados que pueden resultar crueles, como esta famosa frase de Javier Milei de que todos tenemos derecho a morirnos de hambre. Bueno, entonces ahí la libertad de mercado efectivamente es la libertad de mercado por la que están abogando, ¿o no? Es la libertad de mercado, pero claramente esa libertad de mercado nos lleva a menos libertades individuales. Es desigual. Con esto que decís, Guido, me dejaste pensando, porque el último fin de semana estuve debatiendo con algunos colegas y amigos y se me vino la frase de las mentiras bien construidas, ¿no? Y de alguna manera tiene bastante que ver con lo que vos decís que narrás ahí en tu libro. Y lo que pienso a partir de eso es, ¿por qué tienen esa capacidad? ¿O en dónde está puesto el foco de la construcción comunicacional, ¿no? De los libertarios para poder lograr esas mentiras bien construidas? Bueno, ahí tenés varios aspectos. Digamos, lo que tiene la raíz libertaria es que está formada en base a simplificaciones. Son modelos. Los modelos son simplificaciones de la realidad. Vimos algo parecido durante la gestión de Macri, ¿no? Exacto. Entre 2015 y 2019. Al vos tener una simplificación es mucho más fácil, por eso el éxito en redes sociales, pues es mucho más fácil de explicarlo. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de la inflación. La inflación para ellos es decir, emitís más dinero, genera más inflación. Claro. Punto. Yo doy una clase de 3 horas en la facultad para explicar la inflación. Claro. O sea, como para entender las dimensiones de lo que estamos hablando. Y en términos de falacias, a ver, todos recurrimos en falacias. Tampoco es que me quiero poner con el dedo inquisidor. Todos, naturalmente, construimos distintas falacias. El tema es que esto está construido directamente, los cimientos, desde la mentira. Desde la mentira. Pedro. Bueno, hay un libro muy interesante también en este sentido que se llama Las mentiras fascistas, escrito por un investigador argentino radicado en Estados Unidos, que explica cómo se construyeron todas las mentiras que el fascismo ha elaborado, que son muy similares a esta. Ahora, ¿no crees vos que hay un anclaje en la historia? O sea, que hay una gran falsificación histórica que permite o que abona el terreno para que este tipo de falsedades libertarias prosperen. Sí, sin lugar a dudas. Digamos, es funcional más que nada hacia el sentido común. Eso también es importante y lo destacamos en el libro, que es que para el mismo capital, ojo que no es conveniente lo que plantean los libertarios. Acá tomamos un caso de Inglaterra, de Londres, en el cual se dejó liberalizada toda una parte de la ciudad para que todos construyeran lo que quisieran y resultó que nadie quería invertir. Porque si no hay reglas claras, tampoco, claro. Y terminó siendo un fiasco. Entonces, la libertad total y absoluta para el capital tampoco es necesario porque el mismo capital necesita ordenarse. La seguridad jurídica, ¿no? Exacto. Que tanto reclaman. Por eso, digamos, los experimentos que se han dado, digamos, hay varios experimentos eventuales que se han dado, fueron todos un fracaso. Y entre las falacias, discúlpame, el tema del racismo, ¿lo analizan ustedes en el libro? No, lo que es racismo no. Yo, mi formación es economista, entonces traté de hacer todo lo que es económico, pero sí tomamos el caso de la venta de órganos, la posesión de armas, esos los tomamos como temas fuera un poco de la cuestión económica. Y bueno, lo del cambio climático claro, es un escándalo. Ellos dicen que es un escándalo. Más allá de que él lo niegue, digamos, si lo toma como válido, lo que dice es que en realidad cada uno de nosotros va a penalizar al que afecte el medio ambiente. Entonces van a caer naturalmente sus acciones, va a vender menos y esa empresa va a desaparecer. Datos que acá se muestran que no fue así, que las empresas siguen contaminando. El caso de Monsanto y de Bayer explica exactamente lo contrario. Pero en la Argentina los dueños de la plata y los dueños del capital son siempre los mismos. Digo, en Roca le daban al tipo hasta donde se te agote el caballo, es tuyo el campo. Y los hijos de los hijos, en vez de, esto me lo enseñó Peretti, en vez de pequeños lotes como hicieron los holandeses o los irlandeses en el norte, acá tenés grandes extensiones. En la producción se quedaron con el capital y en la inequidad de dialogar con un desigual. Si yo busco trabajo y me encuentro con el tipo que es dueño de la máquina, él va a poner la regla de juego, como yo tengo que trabajar con la máquina. Antes eran 25. ¿Cuánto tiempo tardamos en que sean 8 horas y un descanso, el aguinaldo? Entonces, no es por ahí. Ahora, nunca estuvimos tan cerca en la República Argentina, nunca estuvimos tan cerca históricamente de tener un presidente vinculado con las ideas de la superioridad racial en nuestro país. Nunca estuvimos tan cerca de tener un nazi de presidente, porque de la superioridad estética, de vender órganos,
de vender pibes, de todas las cosas que plantea Milei, a discutir la superioridad de la raza aria, ¿cuánto hay? Digo, y ¿Estamos ahí? ¿Y cuál es el límite? En temas económicos, ¿cuál sería entonces la falacia que me quiere evitar para no caer en la estafa de moda? No, bueno, ahí exploramos todas. La dolarización es una de las más importantes. La dolarización, ya sabemos, digamos, que justamente no hay una cantidad de dólares suficiente para poder hacer una dolarización, más o menos un tipo de cambio de 700 pesos, sino que las estimaciones, ahí va a depender, por eso también es difícil estimar y explicar esto, porque va a depender de lo que tengamos como activo en el Banco Central. Por ejemplo, puntualmente, y justo en el recorte que mostraban acá al inicio, él cuenta en una entrevista que en realidad los bonos que hoy tenemos como bonos soberanos en Argentina cotizan al 30% de su valor original, él los contempla bajo ese esquema, pero dice que como él va a asumir en la presidencia, fíjense qué contradictorio, que él va a asumir en la presidencia, van a valer al 50% de su valor original esos bonos. Ahora, ¿saben qué pasó el día después de las elecciones, después de este resultado? Bajaron. Claro. Entonces, se basa en un modelo especulativo, a lo Macri, lluvia de inversiones, espera que ocurra algo mágico que solucione la cuestión. La revolución de. Y encima, lo poco que tenemos de demostración en lo real, en lo palpable, es que caen esos bonos. O sea que la dolarización sería más costosa todavía de lo que él presume. ¿Sabés qué? Hay algo que a mí me genera mucha curiosidad, que tiene que ver con... no lo escuché a Milei en ningún momento hablar de ninguna fortaleza de lo que tiene que ver con el sector productivo, con la cultura argentina. En ningún momento lo escuché hablar de algo que tenga que ver con un carácter positivo de claro, porque él propone romper sociedad. Todo y un cambio profundo. Su negocio es que nada de lo que exista siga existiendo. Y eso, ¿sabes qué? Me deja la curiosidad con lo siguiente. Muchas veces, y con el expresidente Macri pasaba algo parecido, todo el tiempo se pone a los países del primer mundo, a Estados Unidos, como las referencias. Ahora vos vas y agarrás a un empresario estadounidense o a un secretario de Estado estadounidense y le decís, che, quiero que me traigas tu cultura para enseñarnos a trabajar, etcétera, etcétera, y te pierden el respeto absolutamente. Digo, te dicen, mirá, la respuesta es, yo me ocupo del carpintero de Texas, del carpintero de La Rioja, ocupate vos. Sí, entonces, digo, hay una contradicción ahí en cuanto a la construcción también, ¿no?, del relato. Sí, por supuesto. Y aparte ellos tienen, digamos, la osadía de tomar a los países nórdicos como modelo propio también, para tomar un caso que acá lo analizamos bastante en profundidad, lo de los países nórdicos. Digamos, los países nórdicos son justamente el ejemplo de la intervención estatal. Y ellos ahí hacen cherry picking, hablando de las falacias. ¿Y qué son estas falacias? Cherry picking es recolectar las cerezas. Entonces agarro los datos que a mí más me gustan para sostener una teoría. Entonces dicen, no, es rápido para abrir empresas en Suecia. Yo decía, sí, es rápido también en muchos países de África. Pero lo cierto es que el Estado está presente en todos los países nórdicos con alta presencia. Ahora, ¿qué pasa que vos hablás de las medidas económicas de la dictadura, del menemismo de los 90, y da la sensación que al haber una problemática seria en la Argentina, y que es que la moneda vale cada vez menos, que el salario vale cada vez menos, empieza a aprender nuevamente esta idea de, bueno, lo que es del Estado se tiene que privatizar, el Estado no sirve para nada, quiero de nuevo el 1 a 1 porque no hay inflación. Digo, como da la sensación que empezaron a legitimar ciertas herramientas económicas que sabemos que terminan mal, pero que vuelven a traer prensa. Sí, totalmente. Lo que pasa de que lo que vos decís, Sofi, es cierto. Estas ideas estuvieron siempre en la sociedad argentina. Tal cual. Yo, de Alzogaray para acá, ni te cuento. Siempre, y antes de Alzogaray, son las mismas ideas en última instancia de Rivadavia contra San Martín, es la misma idea que golpearon a Irigoyen. Esas ideas estuvieron ahí. A ver, pensemos que estas ideas económicas tuvieron un apoyo popular muy amplio cuando se pegó el golpe de 1976, en donde se tiraba gente viva de los aviones. Tal cual. Y se secuestraba a las compañeras para robarle a los bebés, y hubo gente que lo justificó. Hubo gente que estuvo de acuerdo para implementar y se le dio este plan. Bueno, y es esto que está latente en la sociedad argentina y que hay que enfrentarlo y desenmascararlo. Por eso es muy oportuno este trabajo. Extraordinariamente oportuno, Guido, porque realmente me parece que hay que dar un debate ideológico muy fuerte que el campo nacional y popular nunca lo dio a fondo. Siempre lo dio por el costado, siempre evitó el debate. ¿Con qué cosas, Pedro? Porque me interesa eso, y de paso lo incorporamos a Guido. ¿Con qué cosas decís que hay que dar el debate profundo? Porque hemos hablado de seguridad, ¿con qué más decís? Con esto. En todos los aspectos que ellos exploran,
parten de premisas falsas. Ahí va. Con respecto a cómo hacemos para combatir que vuelva a instalarse como sentido común esto, es repasando mínimamente la historia, porque ellos, ¿qué es lo que dicen cuando uno los asocia con la Ahí dictadura está. militar? Dicen, no, en realidad nosotros planteamos esto que plantea Marra acá, que dice primera generación, segunda generación. Es todo zaraza. Porque en realidad lo que hizo la dictadura militar, vos agarrás los 12 puntos de Martínez de Oz y le decís con qué estás en desacuerdo con esto y no te pueden responder con ninguno. Claro. Ellos lo que te dicen es la graduación. Entonces, eso es lo que es la falacia del nirvana. A medida, la de nirvana es como la falacia que todo tiene que ser perfecto, como ellos dicen. Si se da algo distinto, ya no sirve. Y nótese que los sindicatos justamente tenían restringida su actividad en el 76. Naturalmente, Ahora no. porque estaban intervenidos. Guido, lo mejor para tu libro y para vos, naturalmente. Muchas gracias a todos. ¿Cómo son los papelones de campaña? A ver. Esta es la causa de la inflación en Argentina. Para, ¿estos billetes son postas? No, son... Tremendo. Esta es la causa de la inflación en Argentina. Esta maquinita. Nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina es esto. Tenemos que agarrar. Al estilo Milei No, no. Nosotros vamos a ir a retenciones cero y esa retención cero va a tener un mecanismo para... va a generar un mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser como un crédito a futuro. Primer día, concretamente eliminamos las retenciones y las pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que el productor va a tener y que va a poder cobrar en un determinado tiempo. La percepción sigue como, digamos, como impuesto, sí, pero lo van a poder cobrar luego. Sí. Entendería que ¿Te gustó el vídeo? Bueno. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milei. Entonces, momento. No se crean que no hay acá una suma de equilibrios de fuerza y de poder. Bueno, tenemos pero entonces sí no acompaña una media torsión eso. En la política bien entendida, puede ser que Milei quiera ir para allá con una medida y el gobernador, los diputados y senadores de esa provincia y el gobernador incluso dicen no estoy de acuerdo y decirle no te doy el dinero y te enciendo la provincia. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo, vos imaginas que pueden estamos llegar hablando en abstracto, pero por eso, déjame que haga la dolarización. Dame tiempo para que yo instrumente mi programa político y yo te puedo dar a vos esta transferencia discrecional que si la necesitas es porque evidentemente sos tu deficitario. programa de dolarización dura 24 meses. Entonces me obligás a mi gobernador, diputado y senador a darte un cheque en blanco durante 24 o 16 meses. Yo no te lo doy. Vos sabés que en política, cuando llega el dinero a la provincia, tiene muchas consecuencias sociales. Tremendo, ¿no? Por ejemplo, la maquinita, yo quiero decir lo que no, a veces no sé cómo, y esto no es una columna de televisión porque yo ahora voy a ser funcionario. Bueno, ustedes. Bueno, es que hay una dificultad ahí para comunicar. Ahora, Juntos por el Cambio, de encontrar una identidad. Perdieron la identidad, eran el cambio, ahora el cambio, claramente, como hablábamos con Nico hace un ratito, es Javier Milei, porque es el que propone romper absolutamente todo lo conocido en la Argentina. Entonces, ahora hay que buscar por otro lado, hay que buscar por el orden y al mismo tiempo buscar estos golpes de efecto, ¿no? Para volver a posicionarse como una alternativa real, ¿no? Lo que pasa es que no tiene ningún tipo de racionalidad. El tema de las retenciones, lo que plantea, es un disparate. Es una especie, no sé si los mayores se van a acordar, ¿te acordás del ahorro forzoso de Alfonsín? ¿Cómo me voy a olvidar? De ahí sacaron esta idea de hacerte hacer un ahorro forzoso, pero te van a cobrar la retención igual, nada más que no la va a poder cobrar. Es un disparate que no tiene nombre, ni pie ni cabeza. Como decía recién Sofi, tiene un efecto demagógico para tratar de pegar un golpe de efecto y tratar de recuperar el terreno perdido, que evidentemente no lo van a poder recuperar con este tipo de cosas. Y en cuanto a lo comunicacional, si se quiere también, que a veces nos dedicamos a pensar y analizar eso, también, compañeros, me parece que lo que hay que ver es lo que dijo, lo dijo explícito Tetaz, dijo a lo Milei. No, digo, o sea, claramente... Es necesario pero ya directamente diciendo... Un detalle sobre lo del Pagano me parece muy, muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Milei, lo primero que va a hacer si gana es cerrar el Congreso. Es el Fujimorazo en la República Argentina. Eso hay que sí, porque no hay manera de gobernar. A ver, ¿cómo vas a instrumentar determinada cantidad de cosas si necesitas necesariamente el acuerdo del Congreso? Va a gobernar con Mauricio Macri.
para no tener que llegar a... Digo, Por decreto, decís vos. Bueno, pero ¿y eso no le garantiza mayoría? No, o Sofi? haciendo sociedades en el Congreso con el espacio claro. del PRO, Sí, exactamente. por Pero eso eso digo, no te va a garantiza la mayoría. Vos no vas a dolarizar con un porcentaje. ¿Cuánto pueden sacar? A ver. No sabemos. No, bueno, nadie Ahora sabe, somos- pero no. Ahora lo que Eso- escuchamos con lo de Pagano son los mismos que construyeron en algún momento la discursiva del látigo y chequera. ¿Se acuerdan? Que responsabilizaban absolutamente al peronismo de ser el autor Al del látigo y kirchnerismo. chequera, al kirchnerismo, y acá te lo dicen de manera explícita la que van a hacer. De hecho, digo, ojalá hayan visto lo que dijo Pagano los gobernadores que ya incluso ganaron las elecciones y van a seguir gestionando por 4 años porque te están avisando lo que van Y a que hacer. ahora muchos el de aviso ellos es no- explícito. y que ahora algunos de ellos están negando a pagar el bono, dicen que no tienen plata, que no saben cómo quieren pagar el bono. El tema es que, bueno, necesita Unión por la Patria de todas las provincias. Bueno, porque está no se para hoy un olviden que diario. Se pintó de violeta el mapa de la República Argentina Tal en la cual. última Ahora, elección. si faltaba algún gesto o algún simbolismo para que los gobernadores militen el territorio con contundencia, para que no venga algo parecido a lo que puede ser el proyecto de Milei, es esto. Porque digo, Que te esto traste rompa la maquinita. Esto te tiene que motivar también incluso que te digan que te van a través de la extorsión, darte recursos de Eso manera es externa, ¿no? ¿Vos crees eso, Nico? No te olvides que hay una cosa que es absolutamente infinita, que sabe cuál es la estupidez humana. Yo me quedé- Y no la descartés ahí en buena parte de la política. Me quedé, Pedro, con lo que decías recién, porque me parece que tenemos que empezar a pensar que se está reconfigurando el mapa político en la Eso sin Argentina. duda. Se está reconfigurando. Hay claramente, evidentemente, una representación que está tambaleando. Y ya no va a ser el Juntos por el Cambio que conocemos con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO, sino que da la sensación que van a querer sacarse de encima al ala más progresista. Tampoco va a ser igual el coalición. justicialismo, Sofi. Tampoco va a ser igual el Partido Justicialista. Se está reconfigurando el mapa político, una vez más como pasó en el 2001. Bueno, yo ayer vi a Massa, ministro y candidato, con Haddad. Haddad, el ministro de Economía de Lula, que no es Fernando precisamente Lula. No. No, es un hombre que maneja todo el pool más productivo de los círculos empresarios del Brasil. Entonces, si vos no negocias ese equilibrio, Y de hecho, no tenés rumbo. Horacio, con eso que decíamos recién, digo, el espacio, la unidad que logró Lula, la logró con los espacios inimaginables Claro. hace Sí, pero 10, no a lo 8 años en Bolsonaro. Por Brasil. eso está hablando hoy Pero Sergio no a lo Massa. No a lo Bolsonaro. Por eso hoy Sergio Massa está hablando de una unidad nacional y empezar a convocar. Leandro Santoro también está haciendo. Lo hizo el una otro día después construcción viniendo de Córdoba. Pero discursiva tengamos en desde ahí. cuenta una cosa muy importante. Esa unidad nacional debe Sí. incluir a los sectores populares también, no dejarlo afuera. Porque hasta ahora todo Sí. lo Claro. que vi de llamado a la unidad popular es por derecha. En algún momento hay que tratar de subir al movimiento campesino indígena, ¿Sabes qué pasa, a los Pedro? sectores También de la agricultura familiar. No se ve a todos los sectores. Digo, ¿Cómo? me parece que ahora que ya estamos muy cerca de octubre, Sí. deberíamos estar viendo en la calle a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a todos los intendentes Sí. movilizando, a los gobernadores. A mí me da la sensación que no se entiende Bueno. todavía en el oficialismo el peligro que corre la República Argentina De a desaparecer. nada del 22 de Sí, octubre. sí, sí. A nada. A ver, Eso dos datos con esto. Me parece ¿Dónde que, están? y esto es una interpretación que hago propia, digo, me parece que Juan Grabois con respecto a las organizaciones, los movimientos, puede cumplir un rol fundamental después de haber Sí. sido precandidato. Sí. Creo que hay que apostar a la figura de Juan Grabois para eso que vos recién mencionabas, Pedro. Y lo otro que también hay que sumar como dato con esto de una amplitud dentro de Unión por la Patria, se subieron al vuelo para ir a Brasil, a la gira, el Topo Rodríguez, diputado y jefe del interbloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación, y también Natalia de la Sota. Digo, hay un gesto ahí. Córdoba. De Córdoba, del Pero esqueletismo, te voy a decir exactamente. una cosa, Horacio. Nico. No es amontonando sellos como se consiguen votos, sino mejorando la distribución del ingreso. Entendiendo lo que planteó Sofía, que estamos frente a un peligro. Y hay que convocarlo expresamente a todos. Hay que convocar a Juan Grabois. Yo no vi la convocación a la convocatoria a Juan Grabois, que sacó 1.400.000 votos y puso competitivo a Unidad por la Patria. No lo vi, Pero la verdad que también no lo hay vi. que convocar a aquellos que no fueron a votar. Sí, pero digo, quienes conforman hoy Unión por la Patria y quienes conforman el campo popular,
debe haber una articulación y un impacto ya en los medios de comunicación, en la calle, en las redes sociales. Pasó algo en el Parque Rivadavia interesante. Sí, muy esta semana, en la interesante, ciudad de el Buenos sábado. Aires. No basta con que los ministros hagan... Pero ¿saben de qué me estoy acordando? De lo que fue la segunda vuelta en 2015, en donde las bases, la gente estuvo mucho más a la altura de las circunstancias que la dirigencia. Y falta Cristina. Que hacían campaña con los cartelitos en el tren, en el colectivo, desesperados porque sabían lo que se venía. Tal cual, porque sabían lo que se venía. Peretti, salute. Salud y cosechas. Por favor. Gracias, Horacio querido. Salud y Congreso. Salud y Congreso. Salud y Parlamento. Quiero felicitarlas por su presencia de opinión calificada y segura en otros ámbitos de discusión mediática, donde algunos creen que, como esos muñecos inflables de las gomerías, pero con la palabra que no se entiende, no así la suya, que marca, como lo ha marcado en este espacio, Qué grande. Convicción y compromiso. Gracias, Horacio Montt, gracias, bueno, compañero. Usted se lo merece. Aprende aquí, ¿eh? No, aprende por sí misma, Sí. aprende por sí misma y nos ilustra. Gracias, compañeros. Y no te vayas, estás en la televisión pública.